Romanos 4, vamos a leer simplemente 4 textos y luego vamos a continuar la exposición que hemos empezado sobre esta serie. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Diga eso conmigo, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Continuamos la serie que empezamos la semana pasada, titulado El maravilloso Evangelio de la Gracia. Y quiero establecer una vez más cuál es mi objetivo al traer esta serie de mensajes. Y escuche bien esto, y muchos de ustedes que toman notas, es importante. No llegue a ninguna conclusión hasta que yo no termine con esta serie. Usted tiene que escuchar toda la serie para usted poder hacer una conclusión legítima de lo que estamos tratando y comunicándoles. Mi objetivo principal con esta serie es que nosotros logremos una mayor apreciación por la gracia del Señor y aprendamos a disfrutar nuestra salvación. Escuche bien, que desarrollemos una mayor apreciación por la gracia del Señor y que aprendamos a disfrutar nuestra salvación. Muchos creyentes, hermanos, no disfrutan la salvación. Ellos sufren la salvación. Ellos no están deleitándose en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Lo que ellos están haciendo es tratar de añadirle a lo que Cristo hizo, y como eso es imposible, no disfrutan lo que Cristo hizo. Pero como tampoco pueden disfrutar lo que están haciendo porque es incompleto, lo que hacen es que sufren la salvación. No hay una enseñanza bíblica más precisa que confronte el orgullo humano y religioso que la gracia del Señor. Y como dice el apóstol Gary, la gracia es un golpe contra el orgullo humano. Diga eso conmigo, la gracia es un golpe contra el orgullo humano. Desde la caída del hombre en el Edén, el ser humano ha sido dominado por el orgullo y el sentido de que él es el Señor de su propio destino. En nuestro mundo esto se conoce hoy como el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una filosofía de vida que se encuentra en libros de autosuficiencia, en poemas, en política, en oratorias públicas, en universidades, en iglesias, donde quiera que haya un foro público, el humanismo encuentra su lugar. La idea que el humanismo presenta es que si el hombre está en control y trata fuerte, no hay nada que lo pueda detener. Si usted se esfuerza mucho, usted va a lograr y va a adquirir y va a hacer todo lo que usted quiera hacer. En la iglesia eso tiene también su lugar y se disfraza con el énfasis de que lo que nosotros hacemos para Dios, no lo que Dios hace por nosotros. Es el yo disfrazado con buenas obras, que aún llegan a la gente a creer de que ellos, tratando mucho, de alguna forma, ellos le añaden a su salvación, y en casos extremos creen que eso es lo que les gana a ellos la salvación. Sin embargo, cuando nosotros exaltamos nuestros propios esfuerzos humanos, por más nobles que sean, insultamos la gracia y le robamos el crédito al que solo se lo merece, que es el Señor. Por eso el texto que leímos en Romanos 4, capítulo 1, verso al 4, mire lo que dice el texto. Cuando uno dice que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no se puede gloriar para con Dios. Si cualquiera que haya logrado algo se puede gloriar ante la gente,
¿Por qué? Porque a los seres humanos nos impresionan los logros. Nos impresionan las cosas que se han hecho. Nos impresiona el esfuerzo de otro humano. Por eso es que le ponemos nombre y le hacemos estatuas y le damos nombre a edificios de gobierno y le ponemos el nombre de seres mortales a escuelas públicas, a edificios del gobierno. Una persona que haya trabajado mucho y haya logrado algo en la vida tiene de qué gloriarse ante otros seres humanos. Pero yo quiero someter ante ustedes que no importa el logro humano que uno haya podido alcanzar, para con Dios no nos podemos gloriar. Ni aún Abraham pudo lograr la bendición y el favor de Dios en sus propios méritos. No fue lo que él tenía, no fue lo que él hizo, sino lo que Dios hizo por medio de su gracia. Abraham era un hombre vacío, espiritualmente muerto, criado por un idólatra. De acuerdo a Josué capítulo 24, se casó con una mujer que vivía en una región idólatra. Por nacimiento, por naturaleza y por decisión, Abraham era un pecador. Sin embargo, Dios penetró toda esa idolatría, Dios penetró toda esa muerte espiritual, Dios penetró todo lo que lo separaba de él, y por gracia se acercó a Abraham. Y cuando Abraham creyó, todo lo que Dios había dicho acerca de Abraham le fue contado por justicia. Eso en la Biblia se llama justificación. Diga conmigo, justificación. ¿Qué es justificación? Muchos de ustedes que han estudiado algo le han dicho, eso es como cuando el pecador pecó. El pecador peca, pero es como si no hubiera volvido, como si nunca hubiera pecado. Permítame someter ante ustedes una definición de la palabra justificación que va mucho más en acuerdo con la gracia. Justificación es el acto soberano de Dios, escuche bien esto, por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, mientras el pecador todavía está en su condición de pecado. Lo voy a repetir, porque esto es importante. Justificación es el acto soberano de Dios, por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, aun cuando éste todavía está en su condición de pecado. Dios declaró justo a Abraham, aun cuando él sabía que Abraham le iba a fallar. I'm gonna say some of these things a few times. Sí, la única diferencia es que una cosa es yo pecar antes de la gracia y otra cosa es pecar después de ser declarado justo. Cuando yo peco antes de la gracia, no hay remordimiento de pecado porque no hay relación con Dios. Pero cuando peco, y si usted cree que no va a pecar, dese 24 horas más. Just a minute. Muchos de ustedes al salir al parking ya fallaron. Muchos de ustedes en el lobby van a fallar. Muchos de ustedes están ahí sentados enojados con la esposa diciendo gloria a Dios. Pero hay gracia suficiente, porque Dios te ha justificado por causa de que tú creíste en Cristo. Oh God. Sí, Abraham recibió lo que no se merecía y lo que jamás se podía llegar a ganar. Y esto es diferente a nuestra experiencia humana, porque nosotros recibimos paga por lo que trabajamos. ¿Alguno de ustedes cuando cobró el viernes o el día de cobro fue donde el jefe le dijo gracias? Gracias mil por este cheque. Gracias, te lo agradezco en el alma. Tú no sabes lo agradecido que yo estoy de que tú me hayas pagado 50 horas de trabajo. No. Usted le dice gracias por cortesía, pero por dentro dice, si no me paga, te demando. Right? Eso es lo que nosotros hacemos.
Usted no va donde a quien usted, por lo que usted trabajó, a darle gracia. Usted ve a los empleados, gracias, gracias. Y uno sabe que la gracia es cortesía, porque ellos están recibiendo la paga justa del trabajo que ellos hicieron. Pero en Dios esto no trabaja de esta manera, porque en Dios todo lo que nosotros hemos trabajado, todo lo que nosotros nos hemos esforzado, ¿sabe lo que nos ganó? Muerte, separación de Dios. No importa cuánto haya sido la obra, cuán buenas intenciones hayas tenido, no importa tus buenas acciones, no importa las velas que hayas prendido, no importa los rosarios que hayas rezado, no importa las cantidades de veces que fuiste a la misa, no importa cuántos votos hayas hecho, no importa si dejaste de beber, si dejaste de fumar, si dejaste de estar con mujeres, no importa. Cuando vas delante de Dios, Él te dice: tú eres reo de muerte. Se acabó. Esa es tu paga. Eso es lo que nos merecemos. Ese es el castigo por causa de nuestro pecado. Pero cuando yo acepto lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, yo no puedo pagar lo que Él hizo. Eso es lo que es gracia. La gracia me atribuye a mí lo que otro hizo, para que yo pueda estar delante de Dios por pura gracia. Si Cristo pagó la deuda, oh God, Cristo pagó la deuda, y yo recibo el beneficio por creer. Para muchos de ustedes, this is so hard. This is so hard. Esto es tan difícil. Para nosotros los hispanos, que lo poquito que tenemos lo hemos luchado tanto. Para el poquitito que podamos tener, hemos sudado tanto. ¿Ves? Y eso lo transferimos a nuestra experiencia con Dios. Y lo metemos acá. Y ustedes oyen la gente: yo tengo que hacer algo para Dios, yo tengo que trabajar para Dios, yo tengo que estar envuelto, porque ¿cómo yo no voy a pagar? Escucha bien, tú jamás le podrás pagar, porque otro ya pagó el precio de lo que se supone. Otro, por eso es que es por gracia. Diga conmigo: esto es por gracia. Se oye fácil, ¿verdad? Sí, porque ya algunos están diciendo ahí por la venta, así están diciendo: wow, eso nada más. Esto es fácil, con un solo problema: el del pecado. Busque Romanos 5. Esto es fácil, después que usted haya tratado con el problema del pecado. Romanos 5, verso 12. ¿Está ahí conmigo, amado? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, quieren decir que nadie es inmune. Y el problema del pecado no se brega con educación, no se brega con logro, no se logra con lectura, con dinero, con religiosidad. Nada de eso brega con el problema del pecado. Todos aquí fuimos contaminados con ese pecado. Todos necesitábamos ayuda, todos necesitábamos perdón, todos necesitábamos un Salvador. Por eso es que en el verso 18, búsquelo ahí, del libro de Romanos, la Biblia dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán
serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Diga conmigo que reine la gracia. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Por uno solo. Quiere decir que la salvación es un regalo gratis que no se le pueden atribuir méritos humanos. Usted no es más salvo después de 40 días de ayuno. Usted no es más salvo después que haya dado mucho dinero para las primicias. Usted no es más salvo por causa que usted ora 3 horas al día. Usted no es más salvo porque usted está trabajando con los destituidos, con los homeless, con los que tienen sida, con los que están en necesidad, con los niños desamparados. Usted no es más salvo ni le añade a su salvación una pizca las buenas obras que nosotros hacemos. Permítame sugerirle que las buenas obras que nosotros podamos hacer hoy fueron preparadas para nosotros de antemano, para aquellos que estamos en Cristo. En otras palabras, tú no estás haciendo nada que Él no quiera que tú hagas. Por lo tanto, el simple hecho de que tú lo estás haciendo es una indicación de que por la gracia Dios te está inclinando y te está dirigiendo al camino que Él quiere que tú estés viviendo. Así que no es porque tú eres más espiritual que yo, no es porque tú tienes más gracia que yo, es simplemente porque esa era la obra que Él había preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros caminemos en ella. Por eso es que Cristo, hablando sobre esto en un contexto de gracia, dice: al final todos seremos siervos inútiles. ¿Sabe por qué? Porque hicimos lo que se nos dijo. Así que yo no me puedo gloriar de lo que yo estoy haciendo hoy, ni creer que yo soy más que usted, ni que usted es más que yo. Simplemente yo estoy haciendo lo que por gracia a mí se me encomendó. Tú estás haciendo lo que por gracia a ti se te había preparado de antemano. La gracia es un regalo gratis. Diga conmigo: gratis. No puede haber méritos humanos. Pero entonces, para que la gracia pudiera expresarse, la ley tenía que ser enviada. Por eso es que el texto dice, note bien, este texto está fuera de serie. Verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era identificar el pecado y que la culpa se intensificara. Identificar el pecado y que cuando yo confrontara el pecado que está en mí, aquello me acusara de tal manera que yo fuera a buscar quien me podía libertar. I'm going to say that again. La ley tenía el propósito de identificar el pecado y a la misma vez intensificar la culpa. ¿Por qué? Porque la ley todo lo que decía era no. La ley declaraba lo que se necesitaba para cumplir con los requisitos de la justicia de Dios, pero no tenía provisión para poderlos cumplir. Porque en sí misma la ley es incapaz de justificar al pecador. ¿Qué daba la ley? La ley daba las demandas de la perfección, pero no ofrecía ayuda o motivación para nada. Lo único que hacía la ley era identificar el pecado para que el pecador se diera cuenta de lo terrible que era delante de Dios y buscara la provisión de Dios para él poder manejar aquella culpa. Todavía es lo mismo. La ley lo que dice y nos hace conscientes de nuestra falta. Usted no ha pasado por un lugar donde hay un letrero que dice: no toque pintura mojada. Have you? Usted ni había pensado en la pintura. Usted no había visto esa pared nunca ahí.
Usted le había pasado por ese lugar toda una vida y no fue hasta que pusieron wet paint que algo se le despertó adentro. ¿Usted me está entendiendo? Algunos que están un poquito más controlados se fueron con la tentación pero no la tocaron. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando vieron wet paint estará mojada de verdad? Right? Y uno, oh, estaba mojada. Estaba mojada. Con relación al pecado, la ley no ayuda. Porque la ley, ese es el propósito de la ley. Señalar. Porque no fue hasta que yo conocí la ley que descubrí el pecado que está en mí. Al descubrir el pecado que está en mí, me di cuenta lo perverso que soy, lo malo que soy. Que aún haciéndole tanto bien a la gente, estoy lleno de odio, rencor, amargura, envidia, celo, contienda. Vengo a la iglesia los 7 días, pero cuando trato de vivir por la ley me doy cuenta que jamás podré satisfacer las demandas de una santidad perfecta, de un Dios excelente, de un Dios que no juega con el pecado, que no es porque yo hago esto, Él va a hacer lo otro, sino Él tiene unas demandas y unas exigencias divinas. La ley decía, esto es santidad, honren mi nombre, obedeciendo mi ley, pero nadie lo podía hacer. La ley se introdujo para eso, para que el pecado abundase. Entonces, ¿cuál era la esperanza? La esperanza era que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Cuando el pecado se podía medir, la gracia no se podía medir. Cuando el pecado era mucho, la gracia era infinita. Cuando el pecado juzgaba, la gracia decía, eres justificado porque creíste en lo que Dios proveyó en la persona de Jesucristo. Cuando el pecado te condenaba, la ley te justificaba. Cuando el pecado te acusaba, la gracia te bendecía. La gracia sobreabundó. La gracia excedió las expectaciones normales y naturales. La gracia va más allá. Hermano, hasta que usted no entienda esto, usted será un juguete del mismo infierno. El diablo le va a jugar con su mente, le va a jugar con su pasado, le va a jugar con lo que usted hizo 20 años atrás, le va a jugar con acusación, le va a jugar con culpa. Pero cuando usted entiende esto, usted se le para en sus pies de frente y le dice, te equivocaste, es verdad, yo era un pecador, es verdad, yo era un empedernido, yo era un adúltero, borracho, es verdad, yo hice cosas que hasta me avergüenzo hablar de ella hoy, pero la gracia cubrió cada una de mis faltas. La gracia cubrió cada uno de mis pecados. ¿Sabes bien, Satanás? Cuando el pecado abundó en mí, la gracia sobreabundó en mí. Y él te va a decir, ¿y cómo es que tú has llegado a ese entendimiento? ¿Sabes cómo llegué? Porque un día miré a la cruz del Calvario y el que se supone que estuviera allí colgando era yo, pero él tomó el lugar por mí. Por gracia soy salvo, no por las obras de la carne, sino por la justicia de mi Dios. La ley cumplió su propósito. Nos reveló lo malo que éramos. ¿Y usted quiere virar para atrás? La ley cumplió, pero ¿sabe lo que revela la gracia? Lo bueno que Él es. ¿Sí? Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Por eso es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero Dios, mire la pantalla, porque vamos a leer este texto como iglesia juntos. Mire esta pantalla. Avanza. Gálatas 4 al 6. Vamos a leerlo al unísono. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y hiciésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cámbialo. Y Él os dio. No, ese no era. Diga conmigo: Dios me ha dado el Espíritu de su Hijo, por el cual yo clamo: Abba, Padre. ¿Sabe lo que quiere decir? Padre mío, papito. Moisés no lo pudo decir, Isaías no lo pudo decir, José no lo pudo decir. Lo más cerca que estuvieron de decir fue Jehová. Pero venía un día cuando el Espíritu del Hijo Moisés desearía estar viviendo en la dimensión que nosotros estamos viviendo. Abraham estaría deseando en la dimensión que nosotros estamos viviendo. Adán estuviera deseando vivir en la dimensión que nosotros estamos viviendo. Ellos tenían que ir a un lugar para encontrarse con Dios. Yo camino con Dios donde quiera que voy. Oh my God. Ellos necesitaban ofrecer sacrificio para esperar a ver si podía ser aceptado. Pero yo no tengo que esperar por el sacrificio, porque Cristo murió una vez y para siempre, y en aquella muerte perfeccionó a todos los que creen en su justicia para siempre. Yo estoy justificado, yo soy hijo, y tengo en mí el Espíritu del Hijo. Oh God, help me to say this. La misma perfección que Cristo caminó, la misma perfección que Él demostró, es la misma que a nosotros se nos ha imputado. Cuando Dios mira tu vida, no te ve en base a ti, sino en base a Él. Pastor, y estas debilidades que yo tengo, la ley te las está señalando. Pero hazle una transferencia y dile: yo le voy a aplicar gracia a esta debilidad. Yo le voy a aplicar gracia a esta debilidad que hay en mí. Yo le voy a aplicar gracia porque la ley de verdad que cumplió su trabajo, pero la gracia me habilita para yo poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora la gracia no me dejó solo, yo tratando de inventarme cómo agradar a Dios, sino que el mismo Espíritu del Hijo está en mí, y como Él pudo agradar al Padre a plena perfección, la gracia me motiva a poderme acercar a Él. Por eso es que Efesios capítulo 2, mírelo ahí en la pantalla, mire cómo dice este texto poderoso. Léalo conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, usted tiene que entender los peros de la Biblia. Sí, lo que está diciendo anteriormente era quien yo era. Después de este pero es quien yo soy. Pero Dios, lo que está diciendo es como yo vivía antes de ese pero. Lo que está diciendo es como yo vivía antes de entender la gracia. Lo que está diciendo es como yo vivía cuando yo estaba en control, cuando yo era el que controlaba mi vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Ve lo que es justificación? Es declararte justo y santo aun cuando tú estás todavía muerto en delitos y en pecado. Pero Dios nos declaró, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois
salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. No en tu fuerza, no en tu religión, no en lo que tú tratas de hacer, sino en quién, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oiga bien, cuando lleguemos allí, cuando estemos ante Él, cuando llegue ese glorioso día y todo esto se acabe de alguna manera y entremos a su presencia, y les van a preguntar: ¿y cómo llegaste? Usted no podrá decir: yo construí un templo. Usted no podrá decir: es que yo di mucho diezmo cuando estaba allá abajo. Usted no le podrá decir: yo oraba y ayunaba 3 veces a la semana. Yo iba los 6 días de la semana al culto, y los que no iba me pasaba orando y buscándote. Usted no le podrá decir a Él: es que yo hacía buenas obras, yo ayudaba a los pobres, yo era un Robin Hood de la vida, yo estaba siempre ayudando a la gente. Usted no le va a poder decir a Él: es que yo nací en la iglesia y mis padres son cristianos y mi abuelo es el fundador de esta denominación. Usted no le va a poder decir a Él: es que yo hice cuantas promesas. Usted no le va a poder decir a Él: es que yo fui a la Tierra Santa en un viaje y allí como fui donde tú caminaste, pues eso me ganó este cielo. Usted no le va a poder decir a Él: es que yo te he sido fiel toda la vida. Usted no le va a poder decir a Él nada de eso. Cuando se nos pregunte por qué estás aquí, la única respuesta que hay en la gloria para poder ser satisfecha, usted le va a tener que contestar: ¿sabes qué? La razón por la cual yo pude llegar es por pura gracia. Yo no me puedo atribuir nada del por qué y cómo llegué aquí. Esto lo hiciste tú por mí, y lo que yo hice fue que recibí lo que tú hiciste por mí, y como resultado de lo que tú hiciste por mí, yo caminé toda mi vida agradecido de la gracia maravillosa de Cristo. Por eso es que llegué, por eso es que pude estar, por eso es que llegué a este lugar, por la gracia. Por gracia. Dile a 4 o 5 personas: esto es por gracia. Esto es por gracia. Cuando la gracia es nuestra última reclamación, cuando la gracia es nuestra única reclamación, solo Él recibe la gloria. Gloria a Dios por lo que tú has hecho bien. Gloria a Dios por lo que tú has hecho bueno. Gloria a Dios por las obras que has tenido. Pero detrás de todo eso está la gracia de Dios, porque ha sido su gracia la que me ha sostenido. Gracias a Dios. Porque cuando estuviste pasando por aquel desierto, que ni creías si Dios existía o no existía, lo que te mantuvo y no te suicidaste y no te quitaste la vida y no te metiste 4 potes de pastillas y no te fuiste a pecar y no te fuiste a meter droga y no te trataste de sobredar una sobredosis. ¿Sabes lo que te mantuvo? No fue la oración que tú hacías, porque ni orabas en aquel tiempo. Fue la gracia. La gracia, la gracia, la gracia te sostuvo. La gracia te sostuvo. Porque si nos fueran a quitar las caretas aquí a todos, el que más o el que menos, el que más o el que menos peca secretamente, el que más o el que menos todavía tiene debilidades en la carne, el que más o el que menos todavía trata de impresionar a la gente cuando llega al parking de un templo, el que más o el que menos viene peleando en el carro por el camino, pero aquí dentro es toda una sonrisa para que la gente no diga que estás mal. ¿Sabe lo que a ti te sostiene en esto? No es la impresión que tú nos das a nosotros, ni la que yo te pueda dar a ti cuando llego a este lugar. Lo que a mí me mantiene y lo que a ti te mantiene es la maravillosa gracia del Evangelio de Jesucristo, que yo siendo pecador, Él murió por todos mis pecados. So, déjate de la frasecita esa súper religiosa de que tú no entiendes por qué hay creyentes que hacen eso. Porque si vives por esa ley,
el pensamiento tuyo, que nada, nunca sale a acción, te condena eternamente. Por eso es que Pablo decía, si alguno es sorprendido en una falta, los que son espirituales, restaurarlo. No vaya a ser que lo mismo que tú juzgas hoy por la ley mañana te lo juzgue a ti. Yo no me explico. ¿Cómo? ¿Sabes por qué no te lo explicas? Porque estás disfrazado detrás de un fariseísmo. Y entonces crees que lo que tú haces te gana un lugar más favorito delante de Dios. Pero si tú te dieras cuenta que el pecador todavía, el creyente convertido los otros días, que está luchando en la carne para vencer ese pecado, pero después de esta serie va a entender que la gracia de Dios tiene suficiente habilidad sobrenatural para libertarte de la atadura más violenta y más bestial que la carne pueda tener. Porque tú no vas a hacerlo en tu fuerza, porque si lo hicieras en tu fuerza, tú lo hubieras hecho anteriormente. Por eso es que necesitas programas de rehabilitación cada 5 años. Por eso es que tienes que ir buscando usualmente el brazo humano. Pero si tú entendieras la gracia y te murieras en la carne, la gracia te vivificaría, te fortalecería, te levantaría, te elimina la conciencia de pecado, te elimina la conciencia de la ley y te pone a vivir en la cruz. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Porque lo que para la ley era imposible, la gracia lo logró. Oye esto. Quizás te dice, pastor, eso es básico. Eso es salvación 101. Pero es precisamente esto lo que los asesinos de la gracia atacan. En la gracia no hay logros humanos. En la gracia yo no me puedo atribuir nada. Es más, el deseo de estar en intimidad con Dios. Porque yo no sé hasta si la frase esta, no es que no sé, esto no es ni bíblico, que busquemos a Dios. Esto no es bíblico en la gracia, es bíblico en la ley. Pero usted no puede buscar lo que está dentro ya. Por eso tenemos que empezar, los que tomamos plataforma aquí, tenemos que cambiar el vocabulario de ley por gracia. Yo no puedo buscarlo, porque Él me encontró. No es eso lo que dice la Biblia. Entonces nos pasamos buscando y Dios, estoy aquí. Mira para adentro. Hey, despierta. Yo no busco a Dios, yo intimo con Dios. Yo puedo estar con mi esposa en la casa y estar con ella allí y tenerla. Imagínense, yo sabiendo dónde está y vivir toda la vida con ella en mi propia casa y nunca intimar con ella, porque siempre la estoy buscando. Pero si yo descubro que la encontré, entonces cuando nosotros nos damos a esto, ¿cuándo usted sabe que lo encontró? Cuando se le paran los pelos. ¿Cuándo usted sabe que encontró a Dios mientras lo busca? Cuando Él dice, si alguno abre la puerta, yo entraré. ¿Qué diferencia es cuando yo voy a orar sabiendo que lo que quiero es intimar, a darme a una experiencia religiosa de un sinnúmero de fraseología
para ver si siento algo que me indique que lo encontré. Imagínese esto. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Y mire lo que dice: cenaré. Usted sabe que cuando usted se sienta a la mesa con alguien, usted está ¿qué? Intimando con esa persona. Es la forma y la expresión bíblica más profunda de tener una relación. Cuando usted invita a alguien a su casa y usted lo invita en la gracia, se lo invita para hablarle de productos y es un engaño, eso no es gracia, eso es manipulación. Se me chipoteó. Sea honesto con la gente. Te lo voy a invitar, le digo, te quiero invitar para hablarte de un producto, pero no le ponga la comida delante y después le dice, el Señor me estuvo hablando acerca de ti, que déjese de esa religiosidad. Sea honesto, sea justo, sea vertical. ¿Sabes qué? Yo quisiera presentarte una oportunidad de trabajar conmigo en este negocio. Yo quisiera invitarte a mi casa y mientras comemos, que la persona tenga la opción de rechazarla o de aceptarla basada en la información que usted le da por delante. Cierro el paréntesis. Él quiere cenar con nosotros. La gracia, escuche bien, la gracia me lleva a intimar porque ya lo encontré. Usted sabe la diferencia que hace esto cuando usted va a orar y va a intimar con Dios y quiere relacionarse con Él y viene un pensamiento del pasado a voltearle la mente. Y en vez de usted pararse en la palabra y pararse en lo que la gracia dice que usted es aceptado en el amado, se para firme y le dice, con el permiso, pensamiento, pero yo estoy hablando con mi Dios. Y en vez de dejarse desviar a reprender demonios, mire, después que usted haya intimado, cuando sale y ellos se presentan, usted va a estar tan energizado de la misma presencia de Dios que le va a pasar lo que hizo el Señor. Después de venir de intimar con el Padre por todos aquellos 40 días, cuando bajó abajo, se lo encontró en la sinagoga y le dice, te vas. Te vas. Porque viene cargado de la presencia. En la gracia no hay logros humanos. Nadie recibe mérito. No se le añade, no se le quita. Mis intentos son vanos. Es un golpe contra el orgullo. Los asesinos de la gracia están en cada generación. Sus argumentos dicen esto: tienes que seguir tratando y esforzándote. Tienes que seguir tratando y esforzándote. Para ser salvo, tienes que dejar esto y esto. Imagínese pidiéndole fruto a un árbol muerto. Pidiéndole fruto a un árbol muerto. Los asesinos de la gracia dicen, tienes que probar tu sinceridad de fe. Por eso es que muchos no han podido diferenciar entre su salvación y su lucha y combate contra la carne. Otra declaración de los asesinos de gracia es, antes que puedas hacer esto en tu vida, tienes que dejar esto y esto para ganártelo. Nos ganamos la unción, nos ganamos cuántas cosas se nos dice que tenemos que hacer para ganarnos algo y la gente nunca sabe si lo logró o no lo logró. Y yo quiero someter ante ustedes que todo lo que se le dio al Hijo no se escatima con aquellos que caminan con el Hijo adentro. Olvídese de eso. La gracia te ofrece el perdón y nosotros lo que hacemos es que lo recibimos por la fe. Después que tú lo recibas, Él te va a dar el poder para dejar, ponerte, quitarte y empezar otra vez. Después que tú la recibas.
después que tú digas esto es por gracia, Él te va a dar el poder para eliminar de ti lo que no le agrada, lo que no le gusta, para que cuando todo eso suceda, tú no digas, yo dejé esto porque yo hice esto, esto, esto y esto. Tú dejaste eso por gracia, porque tú en tu fuerza no lo pudiste nunca dejar, pero en su gracia Él te dio la habilidad sobrenatural para que tú puedas quebrar con todo lo que te aleja, con todo lo que te separa, con todo lo que obstruye, con todo lo que contamina tu relación y tu intimidad con Él. ¿Es la gracia una licencia para pecar? Venga el domingo que viene. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se quede. No se quede. Puestos de pies. Es por gracia. Es por gracia. Para que nadie se gloríe. No confunda nunca su salvación. No es lo que nosotros hacemos para Dios, es lo que Dios ha hecho para nosotros. Él nos ha dado su provisión. Tu matrimonio se restaura por gracia. Tu matrimonio se fortalece por gracia. Tu vida se sostiene por gracia. Muchos de ustedes pueden estar aquí hoy caminando con un sentido de culpa violento, porque de acuerdo a las reglas religiosas que te habían puesto, tú no las estás cumpliendo ninguna. Y cuando cumples una, te das cuenta que 10 no las pudiste cumplir. Y el problema es que cuando uno vive por la ley, con una que viole, eres culpable de todas. Con una ley violada crea la misma intensidad de pecado que 100 leyes violadas. Porque cada una, su castigo era la muerte. Y yo he sentido una carga en mi espíritu. Porque a medida que nosotros vamos profundizando en esto, y esta es otra introducción de lo que viene, vamos a poder expresar y vivir y disfrutar lo glorioso de una salvación tan grande. Cuando Él dice cuídala, no es porque yo ando con el temor de que la voy a perder. Cuando Él dice cuídala, es porque la tengo que apreciar de tal manera, porque cuando yo entiendo lo que costó, el precio que se pagó. Si algo debe de hacer la película de Mel Gibson, es ayudarnos a entender el costo de esta gracia. ¿Cómo entonces descuidaremos una salvación? Miren el superlativo que le ponen, tan grande. ¡Wow! Cuando yo entiendo la salvación, ¿usted cree que a mí me dan ganas de irme a pecar? Como dicen algunos. Pues si ahora es tan fácil, pues yo voy y peco. Tú no te has convertido. Tú no te has convertido. Tú no te has convertido. Cuando esto se te es revelado, lo menos que tú quieres hacer. Mire, yo pienso que lo mejor que nosotros pudiéramos usar, porque es que cuando uno habla de Dios, utilizar ejemplos humanos es fatalista. Porque siempre estamos inconsistentes de un ejemplo perfecto. Siempre. Nunca encontraremos un ejemplo humano perfecto que nos ayude a entender esto. Pero bueno, ahí vamos. Ándele pues, como aprendí este fin de semana con los mexicanos. Híjole. Si mi relación con mi esposa es tan excelente, y es buena, y es agradable, y yo la disfruto, lo menos que yo quiero hacer es ofenderla para que esa relación se interrumpa. ¿Is that right or not? O voy a ir
a ver, a cucarla. No, lo contrario. Yo quiero que guardar eso. Quizás es el ejemplo que más claro yo pueda dar, que mejor nos podamos relacionar. Pero yo no tengo deseos de interrumpir mi intimidad con Dios, pensando que si me voy a pecar, Él así tan fácil así me va a perdonar. Yo no quiero interrumpir eso. Muchos de ustedes andan con un sentido de culpa, porque vienen de sistemas legalistas religiosos y no están disfrutando la salvación, están sufriendo la salvación. Están sentados ahí y gozan el culto y no pueden adorar con libertad y todo es a media. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se miden, ustedes dicen, pero es que yo no doy con aquello que a mí me dijeron. Dios quiere hoy cambiarte esa mente. Y que cuando tú vengas ahí, mire, una iglesia que ha sido inundada por la gracia, no hay que decirle cuando adoren. No hay que estar haciendo los ejercicios religiosos. Levanten las manos, bajen las manos, digan. Todo eso lo hacemos para motivarte y está bien. Pero cuando tú entiendes esto, mira, tú tienes un agradecimiento continuo. Que cuando tú vienes aquí, en la semana quizás tuviste uno de esos resbalones humanos. Quizás pasaste un mal rato el viernes en el trabajo. Quizás los nenes te sacaron por la puerta. Quizá el jefe te hizo la vida amarga toda la semana. Pero cuando tú vienes ahí, tú entiendes la gracia. Tú dices, llegué. Si yo hubiera hecho lo que pasó por mi mente, estuviera preso. Pero llegué. ¿Sabe por qué llegué? Por tu gracia. Te voy a alabar. Te voy a bendecir. Te voy a glorificar. Me voy a disfrutar este momento hasta lo último. Porque llegué aquí no en mi fuerza humana. Llegué aquí en la gracia. Muchos de ustedes tienen temor a perderse. Temor a volver atrás. Usted sabe lo que es vivir así, hermano. No disfrutas el pecado del mundo, pero tampoco la salvación en la iglesia. Terrible, terrible. Un estado miserable. Pero Dios quiere asegurarte hoy que si tú pusiste tu fe en Él, todo lo de Él se te es contado por justicia. Y cuando el juez se levanta y levanta su mallete y da contra su escritorio y dice: Ángel Martínez, exonerado de todas sus culpas, de todas sus faltas, de todos sus pecados, quedas libre. Señor, ¿y por qué? Por mi gracia. Porque vi que pusiste toda tu confianza en lo que mi hijo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero hoy romper sobre tu vida eso que traes por años, ese sentimiento de culpa y de inseguridad. Y yo quiero que tú no te avergüences, porque esto es para hijos. Esto es para hijos. Esto es para hijos. Esto no es, este llamado es para hijos. Hijos que sienten temor del Padre. Hijos que tienen temor de acercarse, porque cuando te miras no das, no eres suficiente. Yo te digo hoy, ven hija, ven hijo. El Padre te quiere amar en este día. Ven. Ven hoy, hijo. Muchos de ustedes volvieron atrás porque no podían. Era insoportable vivir de aquella manera.
No es porque no amabas al Señor. No es porque no querías agradarle. No es porque no querías intimar con Él. Es que te pusieron tantas limitaciones para llegar a Él, que cuando tú te medías contra las limitaciones y las imposiciones humanas, tú decías, pero Él nunca me va a recibir. Mira cómo yo estoy. Mira cómo yo soy. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Ven, no te avergüences. No te avergüences, ven. Rompe con ese espíritu que persigue tu disfrutar la gracia de Dios. Ven, ven. Aquel día que te convertiste, aquel día que entregaste tu corazón a Él, aquel día que le recibiste y le aceptaste por gracia, de aquel día en adelante Él te empezó a mirar como un hijo, como una hija. Ven, 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 ven a Él. Ven, ven a Él. Deja en este altar tu actuación, tratando de perform para agradarlo a Él. Y recibe hoy la gracia. Que la gracia reine. Que la gracia reine. Que la gracia reine. Dios de pacto